El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Daniela García recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. No era un mensaje cualquiera, era un aviso de la familia Montoya, los magnates más poderosos de Ciudad de México, que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido durante años. Cada palabra parecía pesar toneladas, renunciar a su empresa o enfrentarse a una humillación pública que podría destruir su reputación, su sueño y la confianza de quienes creían en ella. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de su apartamento, como si el universo mismo contuviera el aliento, esperando a ver qué decisión tomaría. Sus manos temblaban al tocar el cristal de la mesa donde reposaba su laptop, el único testigo silencioso de noches interminables de trabajo y sacrificio. Daniela sabía que esta elección marcaría un antes y un después en su vida, y que el mundo entero pronto estaría observando cada movimiento. El resto de la noche transcurrió en un silencio pesado, solo interrumpido por el murmullo constante de la lluvia y el lejano sonido de truenos. Mientras revisaba por enésima vez los términos del contrato, recordó los días de esfuerzo incansable, la soledad, las noches en vela y los desafíos que había superado para llegar hasta aquí. No era solo dinero lo que estaba en juego, era su integridad, su visión, la esencia misma de Neurospace. La magnitud de la decisión la hacía sentir pequeña, pero también encendía una chispa de desafío dentro de ella. Daniela no era de las que se rendían fácilmente. Cada rincón de su apartamento contaba una historia de sacrificio, el escritorio cubierto de códigos escritos a mano, las notas pegadas en la pared con recordatorios de objetivos y fechas límite, las tazas de café vacías que habían sido testigo de largas noches de programación y estrategias de negocio. Todo aquello representaba su lucha silenciosa por demostrar que podía crear algo grande, algo que cambiara la forma en que la tecnología y la innovación eran vistas en México y más allá. A medida que la ciudad dormía bajo el manto de la tormenta, Daniela respiró hondo, consciente de que aquel amanecer traería consecuencias irreversibles. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, cada relámpago reflejaba la intensidad de su dilema. Se puso de pie, recorrió la sala con pasos decididos y contempló la ciudad a través del ventanal. Allí, entre luces lejanas y sombras, comprendió que el verdadero desafío no era enfrentarse a la familia Montoya, sino permanecer fiel a sí misma, aunque eso significara desafiar a los poderosos. El amanecer trajo consigo un cielo gris, cargado de nubes bajas que parecían presagiar la tormenta que se avecinaba. Daniela se vistió con cuidado, escogiendo un traje azul marino sencillo pero elegante, que proyectaba autoridad sin necesidad de ostentación. Su cabello recogido en un moño bajo revelaba un rostro decidido, marcado por la experiencia y la firmeza de quien había luchado contra 1000 obstáculos para llegar a ese momento. Cada movimiento suyo irradiaba concentración, control y una seguridad que no admitía dudas. El viaje hacia la mansión Montoya fue silencioso. Su chofer apenas hablaba, consciente de la tensión que impregnaba el ambiente dentro del vehículo. Las calles de Ciudad de México aún estaban mojadas por la lluvia nocturna, reflejando luces amarillas y neones que dibujaban patrones sobre el pavimento. Daniela observaba los edificios, las plazas y los monumentos, recordando los años de esfuerzo y perseverancia que la habían llevado desde un pequeño departamento en la colonia Condesa hasta estar a punto de enfrentar a una de las familias más influyentes del país. Al llegar a la mansión, la impresión fue inmediata: columnas de mármol, jardines meticulosamente cuidados, fuentes que susurraban bajo la lluvia y ventanales que reflejaban la solemnidad de un poder heredado por generaciones. La magnitud de la riqueza y el lujo no tenía nada que ver con su mundo. Era un recordatorio de la distancia entre la élite y quienes habían construido su camino desde cero. Daniela respiró hondo y bajó del vehículo con paso firme, consciente de que no estaba allí para ser admirada, sino para negociar desde la autoridad que le daba su conocimiento y su visión. Dentro de la mansión, la familia Montoya la recibió con una mezcla de cortesía forzada y curiosidad velada. Carlos Montoya, el patriarca, alto y elegante, extendió su mano con una sonrisa calculada. «Bienvenida, señora García. Esperamos que su viaje haya sido cómodo». Daniela respondió con un asentimiento firme, estudiando cada gesto y cada mirada, consciente de que el más pequeño detalle podía ser usado en su contra. El interior era lujoso, pero frío,
más un escaparate de poder que un hogar donde alguien realmente viviera. Arte caro, muebles importados y luces que iluminaban cada rincón de manera perfecta y artificial. Daniela caminó con pasos medidos, recorriendo pasillos largos que parecían diseñados para impresionar, mientras su mente calculaba cada posible movimiento dentro de aquella compleja danza de poder y control. Durante la cena, la tensión se palpaba en el aire. Los Montoya, con su conversación elegante y sofisticada, mezclaban elogios superficiales con comentarios que dejaban entrever su desdén por quienes no pertenecían a su círculo. Daniela escuchaba, evaluaba y respondía solo lo necesario, manteniendo la compostura y la firmeza que la habían caracterizado desde sus inicios. Cada palabra de ellos era un desafío velado, y cada silencio, un intento de medir su reacción. El conflicto se intensificó cuando uno de los hijos de Carlos hizo un comentario sutil sobre la capacidad de Daniela para liderar una empresa tan grande. La insinuación, disfrazada de cumplido, fue clara: dudaban de su autoridad por su origen, por ser mujer y por no encajar en la tradición de su familia. Daniela respiró hondo, sin perder la calma, y dejó que la tensión se asentara como una capa invisible entre ellos. Sabía que cualquier reacción impulsiva podía ser interpretada como debilidad. Después de la cena, se retiró a su suite, un espacio elegante pero estéril, como toda la mansión. Allí, sola con sus pensamientos, repasó cada interacción, cada palabra y cada gesto que había presenciado. La magnitud de la decisión que debía tomar se hacía más clara: aceptar las condiciones implicaría sacrificar su visión y su dignidad, rechazarlo podría poner en riesgo años de trabajo. Pero preservar su esencia y la de Neurospace. La noche avanzó, y Daniela se sentó frente a su laptop, revisando por última vez los documentos del acuerdo. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado, y por un momento cerró los ojos, recordando todos los sacrificios que la habían llevado hasta ese punto: las noches en vela, los proyectos fallidos, los rechazos. Y la constante lucha por demostrar su valor en un mundo que rara vez valoraba su talento. La tormenta afuera parecía reflejar su tormenta interna, y cada relámpago iluminaba su determinación. Finalmente, tomó aire, con la claridad que solo se obtiene después de una meditación profunda y dolorosa. Daniela sabía que no podía dejar que otros definieran su valor, y que la verdadera medida de su éxito no era la aprobación de los poderosos, sino la integridad con la que construyó su empresa. El amanecer traería decisiones irrevocables, pero ella estaba lista. No permitiría que la amenaza de los Montoya ni su intento de control apagaran su voz ni su propósito. Con la mirada firme, cerró la laptop y se recostó, consciente de que la próxima jornada sería decisiva. Todo estaba a punto de cambiar, y Daniela García, con la tormenta rugiendo afuera y la determinación encendida dentro, estaba lista para demostrar que el poder real reside en la convicción y no en la imposición. El sol de la mañana iluminaba la Ciudad de México, filtrándose a través de las persianas del departamento de Daniela García. Aún después de la tormenta de la noche anterior, la ciudad parecía despertar con un ritmo lento, como si compartiera la incertidumbre que ella sentía. Cada calle, cada mercado y cada esquina contaban historias de lucha, de personas que como ella habían buscado avanzar en un mundo que parecía constantemente inclinar la balanza hacia los privilegiados. Daniela observaba la ciudad desde su ventana, recordando cómo había comenzado todo, desde su primer empleo en una pequeña startup de tecnología hasta la creación de Neurospace, su proyecto más ambicioso. Aquella mañana, mientras tomaba un café fuerte y amargo, revisaba los correos electrónicos pendientes, los informes de sus equipos de trabajo y los mensajes que habían llegado durante la noche. Cada notificación era un recordatorio de la magnitud de su responsabilidad: empleados que dependían de ella, proyectos en desarrollo y alianzas estratégicas que podían decidir el futuro de su empresa. A su alrededor, el apartamento parecía pequeño frente al peso de todas esas decisiones, pero cada objeto, cada detalle, contaba la historia de su lucha silenciosa. Su mente regresó al encuentro con los Montoya. El recuerdo de la elegancia fría, de los comentarios cargados de doble intención, de las miradas evaluadoras, se mezclaba con una sensación de desafío que la impulsaba a no ceder. Sabía que aquel enfrentamiento apenas comenzaba y que los próximos días serían decisivos para definir no solo su carrera, sino su autoestima y su derecho a liderar sin comprometer su esencia.
Al salir hacia la oficina, Daniela se encontró con su asistente, Laura Méndez, una mujer enérgica y leal que la había acompañado desde los primeros días de Neurospace. Laura conocía cada detalle de la empresa, cada secreto de la infraestructura tecnológica y, sobre todo, comprendía la fortaleza y vulnerabilidad de Daniela. «Buenos días, Daniela», dijo Laura con una sonrisa que mezclaba preocupación y apoyo. «Tenemos muchas reuniones hoy y algunos inversores quieren hablar contigo sobre la expansión internacional». Daniela asintió, consciente de que cada encuentro representaba una oportunidad de demostrar que su empresa no dependía de la aprobación de la élite local. En la oficina, ubicada en un moderno edificio del barrio financiero, el bullicio del día comenzaba a cobrar fuerza. Empleados concentrados frente a sus pantallas, reuniones en salas de vidrio y llamadas telefónicas que resonaban en los pasillos componían una sinfonía de actividad constante. Daniela se movía entre ellos con pasos firmes, saludando con una combinación de cercanía y autoridad. Sabía que su presencia debía inspirar confianza y liderazgo, especialmente en un entorno donde la competencia era feroz y la presión constante. Durante la mañana, recibió la visita de uno de sus socios estratégicos, Raúl Hernández, un hombre experimentado en negocios internacionales y aliado clave para la expansión de Neurospace. Raúl tenía un enfoque pragmático, directo, y aunque respetaba la visión de Daniela, no dudaba en cuestionarla cuando veía riesgos. «Daniela, la propuesta de los Montoya es más complicada de lo que parece. No es solo un acuerdo financiero, quieren imponerse sobre cada decisión de la empresa», dijo con seriedad. Daniela escuchó, evaluó cada palabra y respondió con calma: «Lo sé, Raúl. Por eso debemos encontrar una estrategia que nos permita mantener el control sin entrar en un conflicto que nos pueda costar todo». Entre reuniones y análisis de mercado, Daniela recordó los primeros días de Neurospace, cuando ella y Laura trabajaban hasta altas horas de la noche en un pequeño departamento, soñando con revolucionar la tecnología de interfaces cognitivas. Esa memoria le proporcionó fuerza, recordaba los desafíos que había superado, las limitaciones económicas, la falta de apoyo y las críticas constantes. Todo aquello la había preparado para enfrentar a los Montoya, aunque ahora la escala del desafío era mucho mayor. Al mediodía, Daniela decidió salir a caminar por el centro histórico de la ciudad. El zócalo estaba lleno de vida, vendedores ambulantes ofrecían desde tacos hasta artesanías, músicos callejeros interpretaban melodías que se mezclaban con el murmullo de los turistas, y las fachadas coloniales se alzaban como testigos del tiempo. Daniela inhaló profundamente, sintiendo que aquel paseo no era solo un escape de la oficina, sino una manera de reconectar con sus raíces y recordar que su propósito era más grande que cualquier amenaza. En su recorrido, se encontró con don Ernesto, un viejo amigo de la familia que había visto crecer a Daniela desde niña. Don Ernesto dirigía una librería pequeña y acogedora, un lugar lleno de historia, olor a papel antiguo y relatos de generaciones. «Daniela, siempre es un placer verte», dijo con voz cálida. «Te noto preocupada, pero recuerda, la verdadera fuerza no viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú sabes que vales». Esas palabras resonaron en su interior, recordándole que su valor no dependía de los Montoya ni de ninguna familia poderosa. Al regresar a la oficina, Daniela recibió un mensaje que alteró su rutina, un aviso de prensa sobre un evento corporativo donde los Montoya aparecerían y donde su nombre podría ser mencionado de manera negativa. La tensión se intensificó, sabía que cada movimiento sería escrutado y cada error explotado. Su equipo notó su inquietud, y Laura se acercó para ofrecer apoyo. «Daniela, podemos preparar un comunicado y una estrategia para manejar cualquier comentario que surja. No estás sola en esto». Daniela agradeció la lealtad de su equipo, consciente de que la fuerza no solo venía de ella, sino de quienes la acompañaban en cada paso. Mientras analizaba la situación, recordó la importancia de mantener la calma y la claridad mental. Decidió organizar un encuentro con su consejo directivo, compuesto por expertos en finanzas, tecnología y relaciones públicas. Cada miembro aportaba una perspectiva única, y Daniela confiaba en su juicio. La reunión fue intensa, con debates acalorados sobre riesgos, oportunidades y estrategias posibles.
Sin embargo, cada discusión fortalecía su convicción, debía actuar con inteligencia, firmeza y sin ceder a la presión de los Montoya. La tarde avanzaba y Daniela recibió la visita de su primo, Miguel García, un joven abogado que había regresado recientemente de estudios en el extranjero. Miguel representaba una nueva perspectiva, combinando conocimiento legal y sensibilidad emocional. Daniela, creo que podemos encontrar un camino que proteja tu empresa y tu integridad. No tienes que aceptar imposiciones injustas, dijo con firmeza. La conversación con Miguel le dio claridad, había alternativas, y la fuerza de su posición no residía solo en la estrategia financiera, sino en la coherencia de sus valores y su capacidad de liderazgo. Al caer la noche, Daniela regresó a su apartamento, cansada pero determinada. Se sentó frente a la ventana y contempló la ciudad iluminada por miles de luces. Cada ventana contaba una historia, cada calle reflejaba el esfuerzo y la lucha de personas que, como ella, buscaban un lugar en un mundo competitivo. La reflexión le permitió comprender que su desafío con los Montoya era solo una parte de un camino más grande, donde la perseverancia, la inteligencia y la integridad serían sus mejores aliados. Antes de dormir, Daniela revisó nuevamente los documentos del acuerdo, haciendo anotaciones y planeando los pasos a seguir. Sabía que los próximos días definirían el rumbo de Neurospace y su propia vida, pero también sentía una certeza: no estaba dispuesta a sacrificar su esencia ni a permitir que otros decidieran por ella. Con esa convicción, se recostó, cerró los ojos y permitió que el sueño llegara, mientras la ciudad vibraba a su alrededor, recordándole que cada día traería nuevos retos y nuevas oportunidades para demostrar su fuerza y determinación. El sonido del teléfono despertó a Daniela antes del amanecer. El mensaje que apareció en la pantalla era breve, pero lo suficientemente inquietante como para acelerar su pulso: necesitamos hablar. Es urgente. Ah. La letra, conocida y enigmática, le hizo un nudo en la garganta. No era un remitente desconocido, alguien del pasado, alguien que había dejado huellas indelebles en su vida, alguien que podía cambiar el rumbo de todo. Daniela sabía que cada elección ahora podía traer consecuencias inesperadas, y el peso de la incertidumbre la hizo temblar por un instante. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió contestar. La voz al otro lado era clara, firme y a la vez cargada de tensión. Daniela, no hay tiempo para explicaciones largas. Lo que te voy a decir afectará a Neurospace y a tu vida personal. Necesitamos encontrarnos hoy mismo. Daniela cerró los ojos por un momento, respiró profundo y contestó: está bien. Dime dónde. La dirección era un antiguo café en la colonia Roma, un lugar que mezclaba modernidad y nostalgia, con paredes cubiertas de murales y estanterías repletas de libros que parecían contar historias de otras vidas. Al llegar, la luz tenue y el aroma a café recién hecho la envolvieron, pero no mitigaron la tensión que sentía. Allí, sentado en una esquina discreta, estaba Alejandro Torres, un antiguo mentor y socio estratégico de su primer emprendimiento, con quien había perdido contacto tras un conflicto que casi destruye su carrera en sus primeros años. Su expresión era seria, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y urgencia. Daniela, te traje aquí porque es privado y delicado. Lo que estás enfrentando con los Montoya no es solo un desafío empresarial. Hay algo más grande detrás de ellos, y tú necesitas saberlo antes de dar cualquier paso. El aire pareció enrarecido mientras Alejandro sacaba un sobre delgado y lo colocaba sobre la mesa. Daniela lo abrió con manos temblorosas y encontró documentos, fotos y correos electrónicos que implicaban a los Montoya en maniobras que iban más allá de lo empresarial, conspiraciones que afectaban a socios, inversores y hasta a personas cercanas a ellos. La magnitud de la información hizo que Daniela contuviera la respiración. No solo estaba en juego su empresa, sino su integridad, su seguridad y la posibilidad de perder todo por lo que había luchado durante años. Esto es solo la punta del iceberg, continuó Alejandro. Ellos tienen contactos en gobiernos locales y alianzas estratégicas que pueden destruirte si no actúas con cuidado. Pero hay una manera de revertirlo, una oportunidad de exponerlo sin ponerte en peligro, si estás dispuesta a jugar fuerte. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra confirmaba lo que ella sospechaba:
Los Montoya no eran simplemente rivales corporativos, eran una fuerza que podía borrar cualquier intento de independencia. Al salir del café, Daniela caminó por las calles de la Roma con la mente en constante ebullición. Cada paso parecía eco de decisiones pasadas y posibilidades futuras. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con astucia. No podía permitir que la presión la hiciera cometer errores, cada movimiento debía ser estratégico y medido. Sin embargo, una parte de ella deseaba confrontarlos de inmediato, sentir que tenía el control y no dejarse intimidar por su poder. De regreso a su oficina, convocó una reunión urgente con su equipo más cercano, Laura, Raúl y Miguel. Tenemos información crítica sobre los Montoya, dijo sin rodeos. Mostró los documentos y explicó la situación. La tensión en la sala era palpable. Todos entendieron que la batalla que pensaban era solo empresarial se convertía en algo mucho más complejo. Cada decisión ahora involucraba riesgos personales y profesionales significativos. Laura frunció el ceño y dijo, Daniela, esto no es un juego. Cada paso que demos debe estar calculado. Necesitamos un plan detallado. Daniela asintió, consciente de que su liderazgo sería puesto a prueba más que nunca. Mientras planificaban, un correo inesperado llegó a la bandeja de entrada de Daniela. Era de una fuente anónima que afirmaba tener evidencia adicional sobre los Montoya y su red de influencias. La información contenía fechas, nombres y contratos que confirmaban que la familia no solo buscaba controlar el mercado local, sino manipular decisiones políticas que afectarían la economía regional. La magnitud del riesgo la obligó a reconsiderar su estrategia. Ya no bastaba con negociar o resistir, debía actuar con inteligencia y firmeza y asegurarse de que cada aliado fuera confiable. Esa noche, en el silencio de su apartamento, Daniela revisó cada documento, cada correo y cada nota. La ciudad vibraba abajo con un ritmo que parecía ajeno a su tormenta interna, y ella sentía que cada hora que pasaba era crucial. Las calles iluminadas por faroles y luces de neón reflejaban un contraste entre la vida cotidiana de miles de personas y la urgencia de su propia batalla. Recordó entonces a don Ernesto y sus palabras sobre la fuerza interna, comprendió que no podía ceder al miedo, pero tampoco subestimar la inteligencia de sus adversarios. Al día siguiente, un encuentro fortuito en la oficina le proporcionó otra pieza del rompecabezas. Durante una revisión de contratos con proveedores, descubrió una cláusula que vinculaba a un socio cercano con los Montoya de manera indirecta. La traición, aunque sutil, demostraba que las alianzas eran volátiles y que la vigilancia debía ser constante. Miguel le aconsejó prudencia, no podemos asumir que todos los que conocemos son aliados. Cada paso debe estar respaldado por evidencia y estrategia. Daniela respiró hondo, comprendiendo que la presión ya no era solo empresarial, la confianza y la lealtad se convertían en recursos tan valiosos como cualquier contrato. A medida que pasaban los días, Daniela comenzó a elaborar un plan meticuloso. Identificó aliados confiables dentro y fuera de la empresa, estudió cada movimiento de los Montoya y preparó escenarios de respuesta para cada posible ataque. Sin embargo, un elemento inesperado cambió todo. Alejandro Torres apareció nuevamente, esta vez con información que conectaba a los Montoya con operaciones en otros países, incluyendo inversiones ilegales y manipulación de información financiera. Si queremos detenerlos, debemos pensar más allá de México. Ellos tienen recursos que sobrepasan nuestras expectativas. Daniela comprendió que la batalla que creía local tenía ahora dimensiones internacionales y que cada decisión debía ser tomada con extrema cautela. El punto de quiebre llegó cuando recibió una llamada que alteró su mundo emocional. Su hermana menor, Valeria, había sido involucrada indirectamente en un intento de chantaje de los Montoya. La noticia golpeó a Daniela con fuerza, ya no podía enfocarse únicamente en la empresa, sino en proteger a su familia. Cada paso que diera debía considerar no solo la estrategia corporativa, sino la seguridad de quienes amaba. La responsabilidad se volvió abrumadora, pero también despertó una determinación férrea. Nadie jugaría con su vida ni con la de los suyos sin consecuencias. Esa noche, mientras la ciudad descansaba y el ruido urbano disminuía, Daniela escribió un plan de acción que combinaba exposición mediática, presión legal y alianzas estratégicas. Sabía que no podía actuar impulsivamente,
cada movimiento debía ser calculado, y cada aliado debía ser confiable. La tensión era extrema, pero en su interior surgía un sentimiento que no había sentido en años, una mezcla de control, claridad y empoderamiento. Comprendió que el miedo podía ser transformado en fuerza, y que cada desafío era una oportunidad de demostrar su verdadero liderazgo. El capítulo cerró con Daniela observando la ciudad iluminada desde su ventana. Cada luz representaba historias de lucha y superación, y ella comprendió que su batalla era solo un reflejo de tantas otras. Con un último vistazo al horizonte, respiró profundo y murmuró: no me rendiré. No ahora, no nunca. La determinación brillaba en sus ojos, mientras la noche de la Ciudad de México parecía anticipar el torbellino de decisiones y confrontaciones que estaban por venir. El sol caía lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo de naranja las fachadas coloniales y los modernos edificios de cristal. Daniela Montoya estaba frente al ventanal de su oficina, observando cómo la vida de la ciudad continuaba con su ritmo implacable, mientras ella sentía el peso de las últimas semanas apretándole el pecho. Todo el trabajo, toda la preparación, cada conversación y cada decisión la había llevado a este momento. Sabía que la reunión con la familia Montoya definiría no solo el destino de su empresa, sino también su dignidad, su voz y el respeto que por fin exigía para sí misma. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez, sentía la determinación cristalina de alguien que no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro de sus valores. La sala de juntas estaba abarrotada. Alejandro, su mano derecha, la miraba con la firmeza de quien entiende el peso de la situación y la protege con lealtad absoluta. La familia Montoya ocupaba el extremo de la mesa, sus rostros impasibles, controlando cada respiración, cada gesto. Era como si todo el poder económico de México estuviera condensado en esa mesa larga y fría. Carlos Montoya, patriarca de la familia, rompió el silencio. Daniela, hemos revisado cada detalle. Sabemos lo que significa esta fusión para Neurospace y para nosotros. Pero necesitamos claridad. ¿Estás lista para aceptar los términos que hemos propuesto? Daniela respiró hondo, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. Su mirada se cruzó con la de Victoria Montoya, su hermana, quien la observaba con esa sonrisa que ella conocía demasiado bien, elegante, calculadora, aparentemente cordial, pero cargada de condescendencia. Gracias por la oportunidad de presentar mi posición, comenzó Daniela, con voz firme y clara. Antes de cualquier decisión, quiero que comprendan algo: Neurospace no se trata solo de dinero, ni de cifras que impresionen a los inversores. Se trata de visión, integridad y respeto. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los Montoya intercambiaron miradas, otros asintieron con incredulidad. Daniela continuó, avanzando un paso hacia la mesa, sintiendo cómo cada palabra encontraba su eco en los ojos de aquellos que la subestimaron durante tanto tiempo. He pasado años construyendo esto desde cero, enfrentando cada desafío con determinación y sacrificio. He escuchado comentarios, he sido ignorada y minimizada, pero jamás he comprometido mis principios por complacer o encajar en expectativas ajenas. El silencio se hizo absoluto. Alejandro, al lado de Daniela, apretó la mano suavemente, dándole un sutil gesto de apoyo. Era su ancla en medio de la tormenta. Entonces, Daniela, interrumpió Carlos con voz más grave, ¿quieres decirnos que no estás interesada en la fusión? Ella levantó la mirada, segura, como si sostuviera no solo su futuro, sino el mensaje que millones de mujeres y hombres que luchaban contra estructuras injustas necesitaban escuchar. No. No aceptaremos una fusión que comprometa nuestros valores ni que intente silenciar nuestra voz. Neurospace seguirá su camino, con socios que nos respeten y nos valoren por lo que somos, no solo por lo que representamos en un balance financiero. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Algunos ejecutivos de la familia Montoya se sonrojaron, otros permanecieron inmóviles, intentando mantener el control de la situación. Pero Daniela no se movió, no titubeó. Cada palabra, cada pausa, cada gesto, era calculado y auténtico. Victoria Montoya dio un paso al frente, su voz cargada de diplomacia. Daniela, entiéndenos. No es personal, es un negocio.
Todo es personal, respondió Daniela, con la firmeza de quien sabe que la dignidad nunca se negocia. No puedo asociarme con quienes intentan imponer jerarquías invisibles, ni con quienes ven a Neurospace solo como una oportunidad de control. Un silencio pesado cubrió la sala. Finalmente, Alejandro intervino. Es tu decisión. Y la respetamos. Daniela asintió, con un ligero gesto de gratitud hacia él. Luego, dirigió su mirada a los Montoya, calmada pero poderosa. Quiero que entiendan esto, no se trata de cerrar un trato. Se trata de cómo decidimos liderar y dejar un legado. Neurospace continuará creciendo, innovando y rompiendo barreras, pero lo hará manteniendo la integridad que nos define. La familia Montoya permaneció en silencio, procesando la fuerza de su postura. Lo que parecía un enfrentamiento de negocios se había transformado en un acto de liderazgo audaz y ejemplar, un mensaje que trascendía cifras y contratos. Daniela se giró hacia Alejandro, y juntos abandonaron la sala, sin drama, sin confrontaciones innecesarias. Afuera, el sol iluminaba la ciudad, y por primera vez en semanas, Daniela sintió una paz profunda. No era solo una victoria profesional, era una reivindicación personal. En los días siguientes, la noticia se expandió rápidamente, medios locales, portales internacionales y redes sociales compartieron su decisión y su discurso. CEO Mexicana se niega a fusionarse con conglomerado familiar por valores y dignidad, decían los titulares. El mundo empresarial empezó a reconocer que el poder real no residía en las cifras que uno manejaba, sino en la firmeza de principios y la capacidad de actuar con integridad. Daniela se sentó en su oficina, observando los correos y mensajes de apoyo que llegaban de todo el país. Cada palabra la reafirmaba, había tomado la decisión correcta. Su equipo, sus inversores, incluso jóvenes emprendedores que la veían como ejemplo, entendían que el éxito no se mide solo en dinero, sino en respeto, visión y liderazgo auténtico. Esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo la luz de las farolas, Daniela miró por la ventana y sonrió. Había enfrentado la tormenta y salido intacta. No había necesidad de aplausos ni reconocimiento inmediato, su conciencia estaba tranquila y eso era suficiente. Porque en ese momento, comprendió que ser líder no era solo lograr grandes negocios, sino tener el valor de proteger lo que uno valora por encima de todo, incluso cuando todos esperan que cedas. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo imparable, Daniela Montoya se convirtió en el símbolo de un liderazgo que trasciende contratos, prejuicios y expectativas, un liderazgo que inspira respeto, admiración y, sobre todo, dignidad. La Ciudad de México despertaba con una calma distinta después de semanas de tensión. El bullicio cotidiano continuaba, pero para Daniela Montoya, el mundo parecía haberse transformado. No era la ciudad la que había cambiado, sino su perspectiva sobre ella, sobre su vida, y sobre el peso real de las decisiones que se toman cuando uno está decidido a actuar con integridad. Después de la confrontación con la familia Montoya y la decisión firme de proteger los valores de Neurospace, Daniela sintió que había recuperado no solo su posición profesional, sino también su libertad personal. Las semanas posteriores fueron un torbellino de ajustes y reorganizaciones, reuniones estratégicas con nuevos socios y charlas motivadoras con su equipo. Cada día se encontraba con miradas de respeto y admiración y en algunos casos, con expresiones de sorpresa por la fuerza con la que había defendido sus principios. Aquella mañana, mientras caminaba por la terraza de su oficina, contemplando la ciudad desde las alturas, recordó los días en que dudaba de sí misma. Cuando los comentarios sutiles y las críticas silenciosas la hacían cuestionar su propio valor. Ahora, cada recuerdo de esos momentos servía como un recordatorio de su fortaleza y resiliencia. Su vida profesional y personal se entrelazaban en un tejido más consciente, más maduro, donde cada elección tenía un propósito y cada acción reflejaba su compromiso con la verdad y la justicia. Alejandro apareció a su lado, con la habitual discreción que lo caracterizaba. ¿Lista para la reunión con los nuevos inversores?, preguntó, con una sonrisa que mezclaba complicidad y orgullo. Más que lista, respondió Daniela, sintiendo cómo su confianza había crecido. Ahora sé que no necesito agradar a todos para ser respetada. Solo necesito ser coherente conmigo misma.
En los días siguientes, los resultados empezaron a aparecer de manera tangible. Nuevos proyectos comenzaron a florecer, innovaciones que habían estado en pausa encontraron finalmente luz, y el equipo se consolidó con una motivación que antes parecía inalcanzable. Cada éxito, por pequeño que fuera, llevaba consigo un valor mucho más profundo, la evidencia de que la perseverancia, la integridad y la valentía producen frutos duraderos. Daniela también encontró tiempo para reconectar con aquellos que habían sido importantes en su vida antes del torbellino de las obligaciones empresariales. Reencontró viejos amigos, reforzó lazos familiares y compartió momentos sinceros con aquellos que la habían apoyado sin reservas. Su mundo no se reducía a oficinas y juntas interminables, ahora había espacio para la gratitud, el amor y la comprensión de que la verdadera riqueza reside en las relaciones humanas. Una tarde, mientras caminaba por el Parque Chapultepec, observando a los niños jugar y a las parejas pasear tranquilamente, se encontró con una reflexión que la golpeó con fuerza. La vida no se mide por la cantidad de acuerdos cerrados, contratos firmados o títulos obtenidos, sino por las huellas que dejamos en las personas que nos rodean, por el respeto que cultivamos y por la manera en que afrontamos las pruebas que nos desafían a diario. Recordó a Victoria Montoya, la hermana de la familia que había intentado manipular la situación. Ya no sentía ira ni rencor, solo comprensión de que no todos podían ver el mundo con la misma claridad o la misma disposición a actuar con ética. Había aprendido que la verdadera fortaleza radica en elegir tus batallas, no en pelear cada guerra. Esa misma semana, Neurospace fue reconocida por un prestigioso premio de innovación empresarial, no solo por sus avances tecnológicos, sino también por la manera en que la empresa había defendido sus principios frente a presiones externas. Los medios resaltaron la historia de Daniela Montoya como ejemplo de liderazgo maduro, valiente y consciente. Cada entrevista, cada reportaje, se convirtió en una oportunidad de inspirar a otros a no ceder ante injusticias ni a conformarse con estándares que no reflejan su propio valor. Al llegar a su oficina aquella noche, Daniela se sentó frente a su escritorio y observó la ciudad iluminada. Pensó en todo lo vivido, los desafíos, las dudas, las noches sin dormir, los momentos de angustia y las decisiones que parecían imposibles. Cada uno de esos momentos había moldeado a la persona que era ahora, una líder íntegra, segura de sí misma y capaz de enfrentar cualquier adversidad sin perder la esencia de lo que realmente importa. Decidió escribir una carta, no para publicarla, sino para recordar a sí misma la importancia de mantener la coherencia entre los principios y las acciones. Hoy comprendo que el valor de nuestras decisiones no se mide por la aprobación de otros, sino por la claridad de nuestra conciencia. Lo que hacemos en silencio, con respeto y honestidad, es lo que define realmente nuestro legado. He aprendido que el poder no reside en intimidar, ni en controlar, sino en inspirar, proteger y construir un futuro basado en la integridad. Mientras firmaba la carta, sintió una paz profunda, una que no se compara con logros materiales ni con aplausos externos. Era la tranquilidad de quien ha enfrentado sus miedos, ha defendido sus principios y ha decidido caminar su camino sin renunciar a sí misma. Esa noche, al mirar las luces de la ciudad reflejadas en su ventana, Daniela sonrió con una serenidad que hacía tiempo no sentía. Había encontrado su lugar, no solo en el mundo empresarial, sino en su propia vida. Comprendió que el éxito verdadero no se mide por lo que se posee, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y de influir positivamente en quienes nos rodean. En los meses que siguieron, Neurospace se consolidó como un referente de innovación y ética empresarial en México y Latinoamérica. Daniela lideraba conferencias, talleres y programas de mentoría, compartiendo su experiencia y motivando a nuevas generaciones de líderes a actuar con valentía y coherencia. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de que la integridad, la resiliencia y la determinación pueden transformar no solo una carrera, sino también la vida de quienes tienen la valentía de elegir el camino correcto. Finalmente, Daniela se permitió un momento de reflexión personal. Caminó hacia el balcón de su apartamento, respiró profundamente y miró el horizonte. La ciudad estaba viva, vibrante, llena de historias que se cruzaban con la suya. Sintió gratitud por todo lo vivido, por las lecciones aprendidas y sobre todo, por la certeza de que cada paso dado con conciencia y valentía vale más que cualquier reconocimiento superficial.
En el silencio de esa noche, Daniela comprendió que la verdadera victoria no estaba en ganar batallas externas, sino en haber conquistado la propia integridad, en haber mantenido la coherencia y en haber decidido, finalmente, ser dueña de su destino. Y mientras la ciudad dormía, ella sabía que su historia, su verdadero legado, apenas comenzaba. ¡Qué alegría tenerte con nosotros en esta increíble aventura! Si esta historia te conmovió, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. No eres solo un espectador, eres parte de nuestra familia. Deseamos que tu vida esté llena de momentos que te conecten con los demás y que siempre encuentres la fuerza para construir tus propios sueños. Si quieres seguir viviendo estas historias con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y, juntos, haremos grandes cosas. Nos vemos en la próxima historia.